Oportunidad queremos abordar un tema que no es menor y que ha sido tema de conversación y tema de diarios y de diferentes discusiones y comentarios en la última semana, y se trata del DNU 70, que ya entonces hemos tratado en este programa y para lo cual nos ha acompañado la doctora Silvana Vegala. Bien, les quiero decir que el decreto fue derogado recientemente y se generan aplausos al respecto, pero también algunas voces en contra. Entonces, de nuevo, invitamos a nuestra especialista, que es la doctora Silvana Vegala, es activista de los derechos humanos y, por supuesto, nuestra principal referente para tratar los temas que tienen que ver con el aparato de justicia y las normas de justicia en la República de Argentina con respecto a los migrantes. Doctora Silvana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés bien, al igual que toda la audiencia. Muchas gracias, Silvana. Silvana, han acontecido en los últimos días algunas sensibilidades en torno al decreto 70. El gobierno ha decidido derogar este decreto y han surgido unas voces en contra y unas voces, por supuesto, a favor. Por supuesto que las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, habíamos venido tratando el tema y considerábamos que vulneró ciertos derechos. Sin embargo, nos corresponde también escuchar las otras voces y hoy en día es un tema muy delicado. Silvana, nos habías explicado un poco de qué se trata, pero se ha derogado el decreto. ¿Qué significa eso para la población migrante en la República de Argentina? Significa mucho. Tal como hablamos la última vez que estuvimos conversando juntos, era algo que tenía que pasar. Sí, era algo que tenía que pasar si este gobierno pretendía mantener la coherencia con el discurso. Discursos escuchamos, intenciones no vemos, pero digamos que para mantener la coherencia con el discurso y las intenciones de la vigencia de los derechos humanos de los migrantes. ¿Se acuerdan que la última vez que hablamos, creo que fue cuando había salido el dictamen de la Procuradora de la Nación, en función del caso que había comenzado CELS, CADEP y otras organizaciones de la sociedad civil, que había llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era un amparo colectivo, casualmente, sosteniendo todo esto que ahora el decreto del presidente Fernández del pasado 4 de marzo afirma, ¿no? Que este decreto 70/17 que había firmado el expresidente Macri era inconstitucional y violaba todos los acuerdos que Argentina tenía relacionados con los derechos humanos de los migrantes. Es decir, era algo que tenía que pasar, como te decía, para mantener esa coherencia. En ese sentido, estamos volviendo atrás, lo cual no es malo en este caso, porque lo que hacía el decreto casualmente era romper con esta idea de que lo ganado no se pierde. ¿Sí? La ley 25871, en el marco del reconocimiento de derechos humanos a las personas migrantes, era una ley de avanzada en la región. ¿Sí? Y el decreto 70/17 había dado un paso atrás respecto a ese avance. Lo que hace este decreto de Fernández, 138/2021, es volver las cosas a ese estado, al estado previo al decreto de Macri. Es decir, en realidad estamos recuperando lo que se había logrado, ni más ni menos, ¿no? Si uno mira y todo lo que se dijo y todo lo que hicimos incluso del decreto 70/17, que significaba cercenar estos derechos reconocidos por la ley y agravaba mucho la condición de migrantes en abstracto y en concreto, ¿no? Porque hubo muchas vidas de personas que se vieron afectadas por la aplicación de este decreto,
que en lo sustancial, lo más grave y lo más dañino, digamos, lo que más impactó en la vida de algunas personas. Con ustedes comentamos también, ¿te acuerdas del caso de Vanessa Gómez? Sí. Que llegó, creo que a todos los medios. Es decir, ese fue como el gran impacto de este decreto, esa forma express que se llamó así, ¿no? En el léxico, las expulsiones express. ¿Por qué? Porque el decreto preveía un procedimiento muy breve, ¿sí? Con muy poco tiempo, para pensar estrategias de defensa y para presentar esas estrategias de defensa, lo cual era totalmente contrario a todas las garantías procesales para la defensa de los derechos, y en este caso los derechos centrales, sí, ¿no? Como son el derecho a migrar, el interés superior del niño. En el caso de Vanessa era claro cómo se habían violado todos los acuerdos que Argentina tenía para la protección de niños, niñas y adolescentes, en el sentido de que sus hijos mayores quedaron aquí solos y su hijito argentino fue expulsado con ella. Entonces todo este cúmulo de violación a los derechos humanos surgieron en el caso de Vanessa y de otras personas también con la aplicación de este decreto. Claro, Silvana, nosotros publicamos en Migrantes News, que es nuestro portal de noticias, publicamos el artículo que salió en la página de Self, que explica claramente todo el esfuerzo que se ha venido haciendo desde la promulgación de este decreto hasta la derogación, todo el esfuerzo para salvaguardar los derechos de los migrantes que se creen estuvieron vulnerados por el decreto 70. Pero también publicamos una nota de Infobae que hacía una referencia en donde connotaba que era un instrumento que pretendía evitar que las personas que actuaban al margen de la justicia, algún tipo de criminales y delincuentes, pudieran entrar al país. La ley 25, no me recuerdo el número completo, pero esta ley a la que hace referencia, que la ley de migraciones, contempla en sí misma dispositivos para controlar esto que se pretendía lograr con el decreto 70. Sí, es así, en eso no modificaba nada. Bueno, sí, modificaba atentando contra las garantías procesales. Sí. Creaba el concepto jurídico de antecedentes penales, el decreto 70/17 que fue derogado. Y eso también era inconstitucional, sobre todo porque atacaba el principio de inocencia, ¿no? Pero la ley 25.871 hereda de la ley Videla, la ley de la última dictadura cívico-militar, y esta a su vez hereda de los años 30 todas las restricciones que ya se fueron pensando en otro gobierno militar de Argentina, todas las restricciones que se fueron pensando para evitar y para mantener, digamos, la salubridad en relación a la delincuencia de Argentina, lo cual también puede ser revisado, ¿no? Puede ser revisado a la luz de los derechos humanos, pero quedémonos con la vuelta a la ley 2571. En ese sentido tiene instrumentos necesarios. Está la prohibición de ingreso cuando se tiene antecedentes penales, está es un impedimento para obtener una residencia temporal o permanente el tener antecedentes penales. En ese sentido es falaz de gente ignorante de las normas que rigen el ingreso y la permanencia en Argentina. A veces la ignorancia hace decir cosas, o a veces se las dice adrede, ¿no? Si uno lee, que esto también lo conversamos, los considerandos, es decir, cómo se justificaban las medidas que se tomaban a partir del decreto derogado, se hablaba de esto que tú dices, ¿no? El tema de la delincuencia, la lucha contra el terrorismo, la trata de personas y el narcotráfico. Digo, ¿quién puede estar en contra de eso, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de que un Estado se adopte medidas para evitar las consecuencias de estos delitos, de terribles delitos que tienen carácter internacional?
pero el decreto, si uno lo analiza, no lograba eso. ¿Por qué? Porque lo que pasa con la expulsión, y esa misma crítica se le puede hacer a la ley, es que en realidad cuando uno expulsa un delincuente, sí está manteniendo, ¿no es cierto?, está sacando del territorio, pero está dejando de cumplir ciertos compromisos con la justicia internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué se espera de que se haga con los delincuentes? Se los juzgue, que si es culpable se le aplique la ley. ¿Sí? Cuando uno piensa en el delincuente como alguien que saco de mi territorio y lo mando al territorio de otro estado, toda esa idea de justicia y de aplicación del derecho penal se pierde en función de la aplicación de estas normas de expulsión. Entonces, también digo, hay que tener todo este tipo de discursos, como el que reproduce la nota de Infobae, ¿no? Creo que era Burlitz, Santilli, Frigerio y otros más, que decían que el Estado estaba dando como lugar a que todos los delincuentes del mundo vengan a vivir a Argentina, ¿no? Ese discurso es muy peligroso porque ¿sí? Descubrirle la racionalidad que tiene detrás. ¿Por qué? Porque prende bien ese discurso en un sentido común que tiene crecida, ¿no?, la consideración de que la nacionalidad habilita a un trato desigual, ¿no? Y el único efecto que tiene ese tipo de discurso o ese tipo de medidas no es ninguno en la lucha contra la criminalidad, y sí fortalecer esas ideas discriminatorias y xenofóbicas que crecen rápido en el sentido común de algunos argentinos, ¿no? Y en ese sentido el decreto 70/17 fue efectivo. Y entonces ahora la derogación da lugar a esto, ¿no? Es decir, bueno, sacaron esta medida que tenía esta finalidad de la lucha contra el narcotráfico, la trata y el terrorismo internacional, entonces ahora todo eso nos va a pasar. No es así porque el decreto no era eficaz contra eso. Una de las causas es esta que se decía, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a parar el narcotráfico si lo que hago con el narcotraficante en lugar de aplicarle la ley es expulsar? Claro. ¿Qué estoy permitiendo? Que siga con su actividad activa. El terrorismo internacional no pasa por las fronteras, no se identifica con su pasaporte, ni viene con un cartel que dice terrorista, ni presenta sus antecedentes penales donde aparecen los antecedentes como terroristas. En realidad este decreto a los únicos que se les aplicaba era a gente con antecedentes penales de delitos comunes, y que eso sí era contrario a la Constitución Nacional en cuanto al procedimiento, porque bajo ciertas condiciones quienes tienen antecedentes penales, como te decía hace un rato, tampoco van a poder seguir pidiendo residencia en Argentina. Claro. Y eso, la constitucionalidad de eso lo podemos revisar en otro momento. Hoy por hoy está bien celebrar, pero que la celebración no nos oculte, ¿sí?, que el migrante sigue cargando en Argentina con esa posibilidad de la expulsión. Bajo la vigencia del decreto 70/17 eso se agravó y es más, consiguió cierta, esto que decíamos, ¿no?, fortaleció ese sentido común xenófobo que tenemos muchos de los argentinos, que piensan que el tener una nacionalidad distinta habilita para que uno haga con esa persona un trato diferente. Eso hay que revisarlo porque eso sigue estando en la ley 2570. Claro. No obstante, esa exacerbación que hizo el decreto de esta condición de expulsabilidad de los migrantes se ha debilitado un poco, pero sigue estando, ¿sí? Los migrantes siempre tienen esa condición precaria de permanencia en la Argentina, mientras tanto cumplan esto que el teórico de las migraciones llamaba la hipercorrección social. Es decir, si uno es extranjero, tiene que ser mejor que los argentinos para merecer estar en este territorio, porque si no corre peligro de ser expulsado.
Y eso me parece que lo tenemos que seguir revisando, lo tenemos que seguir mirando en función de los derechos humanos. Bueno, estoy entendiendo que se ha mejorado bastante, que hay más garantía de respeto a los derechos humanos de los migrantes con la derogación de este decreto, y hemos ganado un tanto. Y los otros argumentos que están presentando algunas otras personas no se ajustan a la realidad. No, como los fundamentos del decreto 70/17 no se ajustaban a la realidad. Claro. Silvana, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Te estábamos escuchando muy bajito, en realidad el operador está haciendo su magia allí para que salga bien, pero te agradecemos mucho que nos hayas dado de nuevo de tu tiempo para explicarnos lo que significa esto en impacto real, lo que significa para los migrantes y lo que significa para el Estado argentino como un operador de justicia y como un Estado responsable de los derechos humanos. Te agradecemos muchísimo y esperamos seguir contando contigo para futuras ocasiones. Seguro, cuando quieran y necesiten, y muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias. Era la doctora Silvana Begala, nuestra querida amiga y compañera de trabajo con sensibilización por los migrantes, pero además una actora activa constantemente en la defensa de los derechos humanos de los migrantes también en esta región, porque ella nos apoya mucho con los casos que tenemos en frontera, y cuando debemos presentar al Estado argentino estos casos, la doctora Silvana siempre está en primera línea con nosotros. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. This one's for my brother, man. Heavy heart, had a tough life. Dreamy eyes fixated on distant shores, oh yeah. So he packs all his memories, puts them all in a rucksack. I take a trip through the Sahara Desert for a feed, oh yeah. So here we go on the road again. May the gods right by your side. Roll and toss and bump along. Oh yeah. Through the pains and the horrors, many bones turned to dust. On a camel, on a truck to the seething sea, oh yeah. Some give up in the middle, some will be turned around, but everyone will lose a bit of his soul, oh yeah. So here we stand at the shore of hope, cold and numb and drained of life, but the lights of Spain beckon, oh yeah, here we come. I seek a sign in the rising sun, I seek a union with the moon. I'm a struggling man with no place to call home. I seek a sign in the whispering winds.
remember Mr. Borderman. I've traveled come a long, long way, and there's no going back to the hell I left behind. Oh yeah. And I ask of the heavens above, send me back to the world again. But next time let me be of lighter shade. Oh yeah. So wake me up when this dream is over. Now we'll be landing in a while, and all the pain will be no more. Oh boy. I seek a sign in the rising sun. I seek a union with the moon. I'm a lost soul with no one to call friend. I seek a sign in the whispering winds.